Mi nombre es Pablo Jiménez, soy socio de Fonbobe Cerisierra, soy colíder de la práctica corporativo y M&A y también soy integrante del grupo de práctica ESG, que implica ambiental, social y gobierno corporativo. Antes de unirme a Fonbobe Cerisierra en 2021, tuve oportunidad por casi 15 años de estar a cargo de las funciones legales y de asuntos corporativos de varias empresas multinacionales, entre las cuales está Anheuser-Busch, InBev, Grupo Modelo y Cinépolis. Recientemente tuve oportunidad de dirigir el área de gestión de la reputación corporativa y comunicación de Anheuser-Busch InBev en la ciudad de Nueva York. Y antes de mi experiencia en compañías multinacionales, empecé mi carrera como abogado externo en despachos en la Ciudad de México y en Nueva York. Estoy muy contento de ser parte de Fonbobe Cerisierra, muy entusiasmado de ser parte de este esfuerzo de desarrollo de un grupo de práctica ESG, porque creemos que hay grandes oportunidades para acompañar a nuestros clientes en esta nueva forma de hacer negocios. Debemos entenderlo desde nuestra perspectiva como un proceso para gestionar riesgos materiales o significativos en materia ambiental, social y de gobierno corporativo, al mismo tiempo que es un proceso también útil para identificar oportunidades en estos mismos rubros. Este proceso ayuda a las compañías, Antonio, a identificar, a priorizar, a mitigar, monitorear y reportar estos riesgos. Así es como nosotros entendemos ESG. La realidad es que ESG es una nueva forma de gestionar los negocios, de gestionar las empresas, y es una herramienta muy útil desde nuestra perspectiva para hacer frente a una nueva realidad. ¿Cuál es esta nueva realidad? La realidad implica que las compañías o las grandes empresas, pero también ahora las medianas y las pequeñas, están llamadas a ser parte de la solución de los grandes problemas y los problemas más complejos que enfrentamos como sociedad. Entre estos problemas podemos mencionar, por supuesto, el cambio climático, dentro de las cuestiones relacionadas con el medio ambiente, por supuesto, la transición energética, la reducción y el manejo de residuos, pero digamos en temas sociales también, cuestiones tan importantes como la diversidad y la inclusión, la justicia social, la protección de los derechos humanos, el combate a la corrupción, el combate al lavado de dinero. Las empresas hoy más que nunca están llamadas a ser parte de la solución y así ha sido reconocido incluso por la Organización de las Naciones Unidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las empresas o el sector privado constituyen un elemento fundamental para el desarrollo sostenible y el crecimiento inclusivo. Y un segundo elemento de importancia, digamos, además de ser llamadas las empresas a ser parte de la solución, hoy existe una mayor exigencia y una expectativa distinta en cuanto a la forma en que las empresas gestionan los riesgos relacionados con cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Entonces son estas dos vertientes, una llamada a ser parte de la solución, otra una exigencia para que expliquen a sus grupos de interés o sus stakeholders cómo es que gestionan estos riesgos. Y esta nueva tendencia, Antonio, en realidad tiene dos características que me parecen de fundamental importancia. La primera es que es una tendencia global y la segunda es que, en nuestra opinión, es irreversible. Por supuesto que la profundidad y la velocidad con la que avanza esta tendencia varía de una geografía a la otra y de un grupo demográfico al otro, pero la realidad es que en todo el mundo la forma de gestionar los negocios con una perspectiva ESG es algo que avanza. Y creemos también que es irreversible porque hay muchos indicadores que nos muestran que crece de manera acelerada y que no muestra ninguna señal de detenerse, sino en todo caso de acelerarse. De tal forma que, en nuestra opinión, de nueva cuenta, es irreversible, cuando menos en el mediano plazo.
y responde, yo te diría, Antonio, a tres fenómenos, si queremos simplificarlo, tres fenómenos de los que me gustaría hablar un poco. El primero, un cambio en las expectativas de los grupos de interés o los stakeholders. Hoy, los empleados, digamos, los nuevos talentos que buscan incorporarse a una compañía para desarrollar su carrera, consideran con cada vez mayor importancia los elementos de responsabilidad social que existen en esa compañía. Y realmente tienen un peso importante en la decisión de vincularse o no y desarrollar su carrera de largo plazo en estas compañías. Entonces es un elemento diferenciador. Lo mismo podríamos decir de los consumidores. Los consumidores, Antonio, cada vez están más interesados en saber qué valores tienen las empresas que están detrás de los productos y de los servicios que consumimos. Entonces, ese es un gran fenómeno y esto está cambiando en todo el mundo. Un segundo fenómeno muy importante es las mayores exigencias de parte de los proveedores de capital. Y con esto me refiero a los inversionistas institucionales, por supuesto a los grandes inversionistas, también a los inversionistas de retail o al menudeo, y por supuesto los bancos como otros proveedores de capital. Cada vez estos proveedores de capital están pidiendo o exigiendo mayor información relacionada con los riesgos, no solo sistémicos a los que están sujetos los negocios y las compañías, es decir, por supuesto el cambio climático es un riesgo sistémico y por lo tanto toca todos los sectores, toca a todas las industrias y a todas las empresas, pero también cómo los afecta de manera individual, es decir, cómo es que a ti, compañía, X, oye, el cambio climático puede afectar la continuidad de tus operaciones por cuestiones climatológicas, por ejemplo, o cómo es que puede limitar tu capacidad para adquirir materia prima que requieres para tus procesos, o cómo es que puede limitar tus capacidades de distribución, o cómo es que la industria en la que tú te encuentras, por las características que tiene, cada vez le va a ser más complejo atraer el talento correcto para seguir creciendo. Entonces, ese es un segundo fenómeno, las mayores exigencias de los proveedores de capital. Y un tercer fenómeno, y quizás el que está acelerando más esta tendencia, Antonio, es que gestionar con perspectiva ESG es un buen negocio. Recientemente, y sobre todo en el contexto de la pandemia, existen muchas fuentes que acreditan que existe una correlación estrecha entre una buena calificación o una alta calificación en materia de ESG, porque como sabes, las empresas, digamos, existen empresas especializadas que califican ESG para las distintas compañías. Existe una correlación estrecha entre la calificación de ESG y los resultados financieros y los resultados operativos de las compañías. ¿Esto qué implica? Que durante la pandemia las compañías que tenían una perspectiva sólida ESG han tenido menor volatilidad, han tenido un menor impacto en sus negocios o en todo caso han podido recuperarse de manera más rápida. Es decir, estaban mejor preparadas para hacer frente a este tipo de riesgos. Entonces, el hecho de que implique un buen negocio, gestionar con perspectiva ESG, está haciendo que cada vez más sea la nueva forma de hacer negocio. Y en nuestra perspectiva, aquellas empresas que no adopten o no entiendan que el futuro va hacia allá, van a sufrir en su capacidad de atraer talento, en su capacidad de tener acceso a capital o lo tendrán más caro, y también en su capacidad de conectar con los consumidores. Ahí la importancia de gestionar con una perspectiva ESG. Yo creo que sí, efectivamente es una nueva exigencia y en nuestra perspectiva ESG ha pasado de ser una novedad y está próximo a convertirse en una necesidad. Es cierto que cuando inició este movimiento de ESG hace algunos años, normalmente estaba ligado a aquellas empresas que tenían una visión más progresista, aquellos visionarios o iluminados. Pero de alguna manera también a las grandes compañías que estaban, digamos,
en el ojo de la opinión pública de manera constante. Pero hoy ese ya no es el caso. Hoy la realidad es que ha pasado de ser una novedad y de nuevo está próxima a convertirse, en nuestra opinión, en una necesidad. Y esto en función de la tendencia de la que hablábamos. Y la realidad, Antonio, es que la tendencia global e irreversible de ESG depende en gran medida de las fuerzas de los mercados. ¿A qué me refiero? De la fuerza y digamos de la influencia que tiene el talento o la capacidad para atraer talento, de la fuerza que tienen los proveedores de capital sobre las empresas, de la fuerza que tienen los consumidores al elegir comprar o no comprar un producto o un servicio. De manera que las fuerzas del mercado están llevando a una mayor adopción de esta forma de gestionar los negocios. Por supuesto que las políticas públicas pueden acelerar de manera muy importante la adopción digamos, de las perspectivas ESG hacia dentro de las compañías para que gestionen de una forma más responsable riesgos ambientales, sociales y de gobierno corporativo, pero el mercado mismo está generando este movimiento. En esta nueva realidad, Antonio, vemos, por supuesto, una mayor regulación y una regulación que en muchos sentidos tiene efectos multinacionales, porque independientemente que se haya o no desarrollado en una cierta jurisdicción una ley que te obligue a tener la debida diligencia y a responsabilizarte por lo que ocurre en tu cadena de valor, es decir, no solo en las cuatro paredes de tus operaciones, sino cómo se comportan tus proveedores en cuanto a responsabilidad ambiental, en cuanto a responsabilidad social con su fuerza de trabajo. Cada vez esta responsabilidad depende no solo de la legislación local, sino para muchas operaciones de la legislación extranjera cuando las empresas están integradas en distintas jurisdicciones. Seguramente has escuchado de la ley de responsabilidad y de debida diligencia en la cadena de suministro, por ejemplo, en Alemania, que se publicó hace unos meses y entra en vigor en 2023. Justamente tendrá impacto en las empresas que tienen presencia significativa en Alemania y también en México. Por supuesto, no solo en México, sino también en otros países. Entonces, esta mayor regulación depende no solo de los cambios que existan en ley local, sino también en los distintos puntos que integran tu cadena de valor o tu cadena de suministro. Existe también en esta nueva necesidad, Antonio, una mayor convergencia. ¿Qué significa esto? Por supuesto, han surgido iniciativas relacionadas con ESG en muchos aspectos, tanto regulatorios como de revelación o disclosure, que no siempre son consistentes, que no siempre son coherentes o comparables. Sin embargo, empezamos a ver que existe una mayor convergencia y una mayor uniformidad y estandarización, que es uno de los grandes retos. Justamente en las reuniones de COP26 se han visto algunos avances, como fue el anuncio formal del lanzamiento del International Sustainability Standard Board. Estamos viendo esta mayor convergencia. Y a mí me gusta referirme a ESG de alguna forma como el compliance turbocargado. ¿Y a qué me refiero? Tú recordarás bien que hace 10 o 15 años sucedió un poco lo mismo en el que solo las compañías más avanzadas o que tenían un elemento multinacional tenían un programa sólido de compliance y estaban pensando en cómo desarrollar políticas serias y procedimientos y medidas de control y sistemas de reporte para combatir la corrupción, por ejemplo. La realidad es que al cabo de 10 o 15 años, hoy ninguna empresa que se jacte de ser seria puede darse el lujo de no contar con un programa sólido de compliance, ¿no? Y te lo exigen los inversionistas, te lo exigen los proveedores de capital y también el resto de los stakeholders, incluso hasta consumidores de nueva cuenta, exigen esta responsabilidad, que las compañías tomen parte de la solución al combate a la corrupción. De la misma forma, Antonio, está sucediendo con ESG, pero
con un par de diferencias muy importantes. Primero, abarca muchas más materias, por supuesto. Requiere un enfoque multidisciplinario muy complejo. Y segundo, está sucediendo incluso a una mayor velocidad. Y no cabe duda que la pandemia de COVID-19 y las crisis que desenmascaró, digamos, económica o que provocó económicas, sociales, etcétera, han acentuado y han acelerado esta tendencia de la que estamos hablando. Los abogados jugamos un papel fundamental en la gestión con perspectiva ESG, porque un proceso para gestionar riesgos materiales en cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo requiere procesos de gobernanza. Y es allí donde los abogados podemos generar mucho valor. Las áreas de compliance, por ejemplo, han desarrollado muchísimas herramientas que son muy útiles para poder, de nuevo, identificar, priorizar, mitigar, monitorear y reportar estos riesgos. Entonces, no hay un proceso sólido, para ser muy claro, no hay un proceso sólido de ESG, sino un proceso sólido de gobierno corporativo, de gobernanza. Entonces, digamos, desde una perspectiva muy práctica, ¿cuáles son los tipos de servicios o las tareas que los abogados podemos realizar en materia de ESG? Nosotros nos gusta pensarlo en 4 dimensiones. La primera de ellas es asesoría, la segunda de ellas es transaccional, la tercera, investigaciones y relación con autoridades, y la cuarta, disputas o controversias. Y mencionando brevemente cada una de ellas, asesoría va desde la identificación de los principales riesgos legales a los que está sujeto la operación de una compañía y dar esta asesoría, por supuesto, no solo a la dirección general, sino también al consejo de administración, así como darle seguimiento a estos riesgos en las instancias correspondientes dentro de la compañía, preparar los reportes correspondientes y, por supuesto, también diseñar las políticas o los criterios de ESG que tienen que cumplirse previo a la definición de quién será tu próximo proveedor, quién será tu próximo socio comercial. Entonces, esa es la parte de asesoría. La parte transaccional, Antonio, implica la participación de los abogados en la estructura, el análisis, la negociación y la implementación de operaciones o de transacciones. ¿Cuáles son los elementos críticos en materia de ESG que deben considerarse cuando una compañía va a ir a comprar una operación para integrar a su negocio, o cuando va a celebrar una alianza estratégica con un tercero? ¿Cuáles son los elementos más importantes del due diligence o de la auditoría legal que deben de definirse y que deben de analizarse y estudiarse cuidadosamente para evitar que el día de mañana te encuentres con un riesgo muy significativo que no habías podido identificar en estas materias, ¿no? Por supuesto, también apoyar a las compañías a identificar oportunidades, cómo financiarse, por ejemplo, a tasas de interés más atractivas en función de ligar estas tasas a ciertos criterios de desempeño o indicadores de desempeño, KPIs, que vayan midiendo tu progreso en cuestiones relacionadas con reducción de consumo de agua, reducción de desechos, incremento en la diversidad en tu plantilla laboral, apoyos destinados a una población que históricamente ha sido vulnerable para desarrollar el negocio o fortalecer una parte específica de la cadena de valor. Digamos, esa es la parte transaccional. La tercera que mencionábamos, que es la de investigaciones y relación con autoridades. Desafortunadamente no todo es las operaciones y no todo es crecimiento, sino que en ocasiones las compañías se ven involucradas en la necesidad de investigar alguna potencial falla, ¿no? Y esto, digamos, en muchas materias, hablemos, si me lo permites, de un
de un supuesto acto o actos repetidos de corrupción adentro de una compañía. Esto requiere un proceso de investigación interna y, por supuesto, en algunos casos de investigación por parte de las autoridades y de cooperación por parte de los abogados. Pues los abogados juegan un papel fundamental en realizar esta investigación y, por supuesto, después identificar cuáles son las medidas o los elementos de mitigación y de remedio para evitar que esta conducta se repita en el futuro. Y la cuarta tarea de la que hablábamos es la de disputas o resolución de controversias. Cada vez más en los contratos que existen entre grandes empresas, pero no solo ya grandes, sino también entre empresas de mediano tamaño, cuestiones relacionadas con responsabilidad en la gestión del talento, del personal, de los trabajadores, cuestiones relacionadas con la protección del medio ambiente y cómo es que en un escenario en el que se presenta una crisis, cómo es que se pueden deslindar o identificar las responsabilidades que corresponden a una u otra parte a partir de solución de controversias. Déjame te menciono un ejemplo. Una compañía digamos, va y adquiere o incorpora otra compañía dentro de su cadena de valor para complementar su oferta de productos o de servicios a sus consumidores. Y como parte del due diligence, no fue posible identificar, por la razón que tú quieras, que el target o la compañía adquirida no venía, digamos, cumpliendo con los requisitos de protección en materia de seguridad y salud a su personal. Y esto sucedió de manera repetida en un periodo amplio. Años más adelante se descubre que digamos, esa falta de cumplimiento con estos criterios o con estas normas tuvieron un efecto negativo en la población que justamente son tus empleados. ¿Cómo es que vas a hacer frente tú a esa responsabilidad? Por supuesto, de cara a los empleados, pero también cómo es que vas a poder identificar dónde están las responsabilidades de una empresa o de la otra en un proceso de integración. Existen este tipo de disputas y los abogados también podemos prestar un apoyo importante para su solución. Pues ahí identificamos el valor que podemos generar a los abogados en una gestión con perspectiva ESG. Porque como despacho nosotros vamos a donde nuestros clientes nos necesitan. Y si nuestros clientes hoy necesitan que desarrollemos capacidades para acompañarlos en este proceso de adoptar una nueva forma de gestionar su negocio con una perspectiva ESG, tenemos que desarrollar nosotros esas capacidades. Como despacho, durante muchos años hemos venido prestando servicios, por supuesto, en materia ambiental, en materia, digamos, de energía y recursos renovables, en materia de anticorrupción, en materia de competencia económica, en materia laboral, que por supuesto también en cuestiones de litigio y derechos humanos. Todos estos temas han existido en las prácticas de aquellos despachos que tenemos estas capacidades de ofrecer servicios legales integrales, full service. Sin embargo, no necesariamente han estado estrechamente vinculadas para poder prestar estos servicios no solo de manera integral, sino de manera integrada. ¿A qué me refiero? Seamless, de cara al cliente, que pueda haber una colaboración muy estrecha y darle soluciones con una perspectiva verdaderamente multidisciplinaria. Entonces, vamos a donde los clientes nos necesitan, tenemos estas capacidades que hemos desarrollado al cabo de los años, y lo que hicimos ahora con el lanzamiento de este grupo de práctica ESG es traer todas esas capacidades y ponerlas bajo una estructura y una perspectiva que permita el enfoque multidisciplinario y el trabajo de la manera más eficiente para traer soluciones integradas a nuestros clientes. Tenemos hoy más de 20 abogadas y abogados que forman parte del grupo de práctica ESG y creemos que hay una gran oportunidad para apoyar a nuestros clientes en este proceso. Y te diría, Antonio, que
razón muy importante por la que estamos adoptando esta nueva perspectiva, no solo como prestadores de servicios, sino también hacia adentro de nuestras operaciones, es porque queremos ser agentes de cambio. Queremos, como despacho, generar impacto positivo. Y tenemos muy claro que si no somos capaces de adoptar esta mentalidad y no somos capaces de identificar estas tendencias y de ser parte de ellas y de cambiar la manera en que operamos, nos pasará lo que veníamos mencionando. No tendremos la capacidad de seguir atrayendo el mejor talento y creciendo como despacho. Y queremos estar ahí. Queremos seguir atrayendo el mejor talento a que sea parte de Von Boelser y Sierra, y creemos que crear una práctica con estas características y adoptar una mentalidad y una forma de gestionar el despacho como es ESG nos va a dar esa posibilidad de seguir haciéndolo. ESG es el mensaje más importante es que ESG es una nueva forma de hacer negocio. Es una herramienta para hacer frente a una nueva realidad en la que las empresas requieren ser parte de la solución de los problemas más complejos y también deben adoptar un proceso estructurado para gestionar los riesgos materiales en materia ambiental, social y de gobierno corporativo. Los abogados tenemos una función fundamental en ser parte de este nuevo proceso a partir de asesoría, asesoría general en transacciones, en las investigaciones y también en resolución de controversias. Si al día de hoy no has adoptado la perspectiva ESG en tu empresa o en tu portafolio de inversiones, no es demasiado tarde, pero es importante que no te quedes dormido al volante. ESG es la nueva forma de hacer negocios. Si no estás familiarizado con este concepto, es importante que empieces más temprano que tarde.